quería hablar un poco del arbitraje de inversión. Y estaba hoy en la mañana mirando la página web de Seattle. E interesantemente, observando esa página web, en el año 2024 se han presentado ya 34 casos ante Seattle. O sea, desde el 1 de enero al día de hoy. Y de esos 34 casos, 11 tienen que ver con Latinoamérica. O sea, demandas presentadas contra estados latinoamericanos. Y yo tengo la mala suerte de ser un abogado que ejerce en la materia arbitral, como muchos de ustedes. ¿Y por qué digo que es la mala suerte? Porque no hay peor producto que vender que un litigio, porque nadie lo quiere comprar. Pero lamentablemente aquí estamos. Y ese producto, particularmente las demandas contra estados, es un producto que se está vendiendo más y más. No obstante que la idea de mandar un estado siempre genera riesgo. Y por eso yo siempre digo, cuando estamos hablando con clientes, que en efecto el arbitraje de inversión es el arbitraje de último recurso. Ya cuando un inversionista no tiene otra opción, bueno, tiene que promover una acción asumiendo que hay espacio para ello, demandando un estado. Y evidentemente eso nace como consecuencia de tratados. Y estamos acá hoy para hablar sobre un tratado en particular y ver cómo llegó, qué dice, cómo se aplica y por qué en efecto se negoció y cómo potencialmente podría cambiar hacia el futuro. Y con eso empiezo hablando un poco del tratado previo, que nuestro gran former President Trump dijo que NAFTA was the worst trade deal ever made, period, full stop. Y como consecuencia, bueno, se tuvo que iniciar un proceso de renegociación de ese contrato, de ese tratado, perdón. Y empiezo, Orlando, con mi amigo, Orlando Cabrera, y le pregunto, Orlando, ¿cuál fue el clima político que existía previo a la renegociación de TEMEC? Muchas gracias, Richard. Y esa pregunta es muy interesante porque muy posiblemente Trump vuelva a ganar, posiblemente, y en 2026 se revise el tratado. Entonces vale la pena recordar que Trump llega a la presidencia con su política de Putting America First, y lo que ello implicaba era hacer un lado los compromisos internacionales que tenía en materia de comercio, impuso políticas proteccionistas y, bueno, pues evidentemente toda esta lógica que traía de intentar cerrar las brechas comerciales que había entre Estados Unidos y México, pues llegó al punto, y hay muchas historias, donde estaba a punto de firmar la denuncia del tratado. Hasta que por ahí dicen que llegó el secretario de Agricultura y otros secretarios y me dijeron, Mr. President, usted va a actuar contra los Red States, los que lo apoyaron, contra los que votaron por usted. Y bueno, eso, cuando le pusieron las cifras de la cantidad de maíz que compra México a Estados Unidos y las implicaciones arancelarias si se cae el tratado, lo hizo reaccionar y entonces pasó al escenario de renegociar el tratado. Entonces, eso fue lo que sucedió a principios o el origen de la renegociación del tratado. Y bueno, pues posiblemente sea un escenario similar a lo que traiga en 2026. Pero bueno, básicamente para entender un poco cómo es. Y Orlando, ya describiste un poco el clima político que existía con President Trump y su grupo, pero para cualquier miembro del tribunal, del panel, incluyendo Orlando, ¿cuál fue el clima o la motivación del Estado mexicano? Bueno, México no tenía interés, hasta donde entiendo, de renegociar el tratado, y en temas concretamente de arbitraje de inversión, a Trump o a su administración no le interesaba el arbitraje de inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había opiniones como el senador Bernie Sanders, que decía que este tipo de tratados reducían los empleos bien pagados en Estados Unidos y disminuían los salarios. Entonces, había un clima político muy duro y querían denunciar OMC y otros tratados, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco, pero México no tenía una opinión al respecto. No sé. Bueno, para poner un poco también el contexto en por qué México no tenía ningún interés en obviamente renegociar el NAFTA, este fue un proceso que se dio en lapso de meses.
Recordemos que simplemente en febrero de 2016 los tres países estaban firmando el Tratado de Transpacífico, que ya se entendía como un upgrade de lo que podían hacer esas tres partes. Se tuvieron discusiones específicamente trilaterales en el contexto de esa negociación, y en relación al arbitraje de inversión, el capítulo de inversión del Tratado Transpacífico contenía un nuevo Gold Standard que había sido negociado por los tres países. Entonces, estás en febrero de 2016 firmando ese tratado, y en noviembre empiezan las campañas presidenciales con esta denostación al NAFTA, y con dos objetivos muy claros del entonces candidato Trump: es salirme del TPP, que acabo de firmar hace 4 meses, y renegociar lo que para mí es el peor acuerdo comercial que ha suscrito Estados Unidos. Entonces, ¿cómo estuvo el clima político de México? Es: ponte las pilas y empieza a hacer una estrategia muy, muy fuerte de cómo afrontar esta negociación atípica, porque fue totalmente una negociación atípica. Y eso usted lo vivió, porque participó en ese proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, estábamos, y lo vamos a abordar a lo largo de este panel, nos enfrentamos a 7 temas que les llamamos las poison pills del tratado, y una de ellas era: Estados Unidos no quería ningún mecanismo de solución de controversias, incluido el arbitraje de inversión. Gloria, pasando ahora a ver si nos puedes ayudar, porque negociar un tratado de esta índole, ¿verdad?, en un periodo de meses, nunca puede ser fácil. Y como consecuencia de esa renegociación hubieron cambios. ¿Nos podría describir algunos de esos cambios en el contenido local, las reglas de agricultura, empleo y propiedad intelectual? Claro que sí, Richard. Pero primero, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana, y obviamente a Jogan por la invitación. Y un disclosure y broma: hablar de TecMed en México es como hablar de la gloria de la América en la cantera de los Pumas. Son temas que uno no habla, o por lo menos yo como académica he estado reflexionando mucho estos días, y yo no voy a mi primera clase de arbitraje de inversión hablando de TecMed, porque es muy complejo. Y eso es lo que me gustaría invitarlos a reflexionar primero. Desde un punto de vista económico y de inversiones, es decir, afuera de lo jurídico, es sumamente técnico. Y obviamente deriva en un tratado que impone muchos retos a nivel jurídico, y que es súper estratégico geopolíticamente. Entonces, TecMed es para niños grandes. Y entonces, cuando uno habla de TecMed y uno lo describe, uno lo critica, lo debe de hacerlo con mucho respeto y cautela. Y efectivamente, Orlando habla de estas brechas comerciales que existían, pero yo diría que también había brechas comerciales entre los tres socios. O sea, también Estados Unidos sentía que había ciertas cosas con Canadá con las que ellos no estaban a gusto. Y USMCA o TecMed fue esta oportunidad de resolver los puntos de presión más fáciles, en mi opinión, académica, puramente académica, no de negociadora. Obviamente tenemos a dos grandes expertas, pero creo que fue una oportunidad para quitar ciertos puntos de tensión, y creo que eso se refleja también en esta cláusula, ¿no?, de renegociarlo por cada cierto periodo. Contenido local, bueno, yo le llamo local contents, ¿no?, pero TecMed le llama reglas de origen, pero generalmente es lo mismo. Había un gran problema en la industria automotriz, particularmente de Estados Unidos, que sentía que estaba en desventaja en contra de México, porque el requisito antes era que para tener acceso a tarifas arancelarias cero, el requisito es que el coche tenía que tener un 62.5% de productos de origen, es decir, que los productos fueran creados en alguno de estos tres países. Pero luego, Estados Unidos dice: bueno, la industria automotriz está sufriendo, las industrias automotrices de México están creciendo, vamos a elevar el porcentaje para estar más a la par. Entonces se elevan de este 62 a 75%. Y este contenido local generalmente está conectado a otra muy interesante regla, que no nada más es del arbitraje de inversión, y no nada más es entonces de TecMed, empleo. Entonces, el contenido local también incluye quién ensambla las cosas.
Una de las resoluciones es que entre el 40 y el 45% de las autopartes tienen que estar hechas por trabajadores que por lo menos ganen $16 la hora. Y eso, bueno, en México ha sido bastante interesante, sobre todo por ciertas cuestiones que se han originado a nivel de sindicatos. Agricultura, bueno, esto ya estaba antes en NAFTA, no se pagan impuestos a la importación de ciertos productos, pero hablando de brechas comerciales, que a lo mejor parece tonto, pero fue súper importante para las promesas de Trump, es que en toda la industria de productos lácteos y sus derivados iban a poder entrar a Estados Unidos sin estas tarifas que tenían antes, y esto fue a lo mejor una mini victoria de las tantas que tuvo Trump con esta renegociación. Y bueno, también en propiedad intelectual, la regla estándar es que la vida de los derechos de autor se protejan 50 años después de la vida del autor, y bueno, algo interesante o relevante es que se eleva a 70 años después de esta. Entonces, esto es, vamos hacia afuera del capítulo de inversión, ¿cuáles son rasgos interesantes o que se usaron como estas mini victorias de Trump? ¿Cómo serán estas brechas comerciales? Fueron estas, Richard. Y Cindy, entre otras, ya escuchamos de algunas modificaciones y cambios que se lograron, mini victorias, creo que fue la palabra de Trump. Cindy, en el tema del comercio digital, ¿cuál fue la innovación que trajo esta renegociación? Sí, bueno, en temas de comercio digital se trata de un capítulo nuevo, ese no existía en el Telecán. México había incorporado capítulos de comercio electrónico, que no es lo mismo que el comercio digital, en tratados anteriores. El más reciente había sido en el CPTPP y también en el capítulo de la Alianza del Pacífico y otros más, el TLC único con Centroamérica. Lo innovador es que, bueno, es un nuevo capítulo que abarca más disciplinas que tienen que ver con el comercio electrónico, que yo agruparía como en tres grandes categorías, ¿no? Hay disciplinas que tienen que ver con democratizar el comercio digital y facilitar el comercio digital. ¿Cuáles son estas disciplinas? Bueno, las que tienen que ver con no discriminación de productos digitales, la no imposición de aranceles aduaneros, que esto viene de la OMC, de la moratoria por no imponer aranceles aduaneros a las transacciones electrónicas. Comercio sin papel, esto tiene que ver con facilitar o que los documentos en papel se reconozca la versión digital o electrónica de estos documentos. Otro grupo tiene que ver, y hay otras más relacionadas con estos temas, pero otro grupo tiene que ver con las disposiciones que buscan la protección de los usuarios o del consumidor en este capítulo, y que tienen que ver con la protección de los datos personales, un tema muy relevante donde se buscan adoptar estándares internacionales o directrices internacionales como las reglas de privacidad de APEC. Protección al consumidor también es un tema bien importante, ciberseguridad, entre otros. Y hay otro grupo de disciplinas que tienen que ver con cooperación, que lo que se busca es formalizar, institucionalizar los mecanismos de cooperación entre las tres partes del tratado, con miras a generar cierta coherencia a nivel en la región de América del Norte en todo este tipo de reglas que rigen el comercio internacional. ¿Y cuál es el objetivo central? Bueno, pues sobre todo generar reglas claras o que brinden certeza a las empresas, en especial con un énfasis a las pequeñas y medianas empresas, para que éstas puedan participar en un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Entonces, para México representó esto una ventana de oportunidad muy importante para poder incrementar la transnacionalización o el comercio transfronterizo de las pequeñas y medianas empresas, y temas también innovadores que se van a discutir o que vienen de cara a la revisión, y por ahí se los puedo adelantar, temas como inteligencia artificial, todo el tema de tecnologías emergentes.
están surgiendo propuestas del sector privado, sobre todo del sector de tecnología, enfocadas a estos temas, sobre todo en el sentido de incorporar principios relacionados con inteligencia artificial. Hay que ser muy cuidadosos cómo se abordan estos temas, pero bueno, estos pueden ser temas que estén presentes en la próxima revisión. Sí, gracias. Y bueno, hemos escuchado entonces ya ciertas mini victorias de Trump, hemos escuchado ciertas victorias, ¿verdad?, por parte de México, el área, Cindy, que describes. Y Samu, una pregunta para ti, que de nuevo participaste en lo que fue esta renegociación del tratado. ¿Cómo es diferente? O sea, hemos escuchado que va a existir una renegociación ahorita, después de 6 años del entrado en vigor del tratado. ¿Es un concepto nuevo, un concepto único en este tratado en particular? ¿Y por qué las partes vieron la necesidad o la importancia de abrir esta puerta de renegociación después de un periodo? Gracias. Bueno, primero me voy a detener en las mini victorias. No puedo evitar hacer este comentario porque precisamente las mini victorias que acaba de mencionar Gloria son las que están en disputa. Son las que, por las cuales se han iniciado casos Estado-Estado en el marco del USMCA. Está el acceso a lácteos, que prometió Canadá a Estados Unidos y que no se ha logrado, van en el segundo panel. Están las reglas de origen en el sector automotor, que México y Canadá reclamaron a Estados Unidos precisamente por una interpretación para hacerlas todavía más estrictas. Y está en materia de agricultura, en el TEMEC se incluye un anexo para productos de la biotecnología agrícola, y ahorita estamos justo hoy en el segundo día de audiencia del panel de maíz transgénico. Entonces, justo esos temas que es importante tener en el radar, porque eran mini victorias de Trump, ahorita están siendo altamente debatidos, y pues de cara al proceso de revisión que justo mencionas, Richard, pueden ser temas importantes. Ahora bien, el proceso no es como tal de renegociación. Claro, nadie sabe cómo va a terminar ese proceso, pero el proceso es una revisión conjunta del funcionamiento del tratado. Este fue uno de los temas sumamente controvertidos durante las negociaciones del TEMEC. ¿Por qué? Porque la propuesta de Estados Unidos era la famosa cláusula de muerte súbita, es decir, el tratado se termina en los 5 años y en ese año quinto nosotros decidimos si lo continuamos o no. Esto era sumamente peligroso para la certidumbre de las relaciones de los operadores económicos y de los inversionistas. Entonces, después de mucho estire y afloje en la negociación, y justo semanas antes de que se cerrara, se logró transitar, y digo el cierre bilateral México-Estados Unidos, se logró transitar en esta cláusula de revisión, que para anticipar es una cláusula que nos dice dos cosas. El TEMEC está vigente por un periodo de 16 años, prorrogable por periodos iguales, sujeto a dos cosas. Primero, y las cosas van concatenadas, la primera es la confirmación por escrito a niveles de jefes de Estado de su deseo de continuar el tratado, y la segunda, que se revise a través de la Comisión de Libre Comercio. Entonces eso es lo que vamos a esperar en 2026, y para eso hay un poco de claridad en la cláusula, pero hay otras cosas que más adelante abordaremos que están no escritas y que se van a ir tejiendo en ese proceso. Gracias, muy interesante. ¿Y qué piensas que se va a lograr en ese proceso? ¿Cuál es la expectativa que en su momento tenía México y que en su momento tenía los Estados Unidos en aceptar, ¿verdad?, la incorporación de este concepto? Pues mira, considerando el panorama electoral actual, o sea, se pactó la cláusula de revisión al 6º aniversario del tratado y por periodo similar, precisamente para que hubiera cambios en las administraciones de los tres países. La primera ya la acabamos de ver, acabamos de tener elecciones, tenemos presidente electa, y vienen los procesos en Canadá y en Estados Unidos. En México, ¿qué ha dicho la presidenta electa? Que se trata de una revisión menor. No sé si al interior ya se esté trabajando en qué temas quiere traer México a la mesa, pero sin duda deben estar trabajando en los temas que Estados Unidos le va a llevar a la mesa.
¿Qué ha dicho USTR a través de la representante comercial Catherine Tan? Que es, esto no va a ser una conversación cómoda, va a haber incomodidad en las negociaciones, entonces pues de ahí partimos en que traen temas álgidos. Y si consideramos que puede volver a ganar el que ya fue presidente y quien estuvo en el primer proceso, pues a lo mejor Y me imagino, Sam, que le están diciendo que va a ser una conversación incómoda porque la primera conversación fue muy cómoda. No, tampoco. Claro. Pero hay temas bastante incómodos. Estados Unidos ya los ha puesto en el radar, está autos, está acero, está la preocupación por las inversiones chinas que están llegando a México y está el tema laboral de entrada. O sea, aprovechando de la experiencia que tuviste, otra pregunta relacionada con la inversión en sí. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la negociación del tema cuyo resultado puede limitar la protección a la inversión? Bueno, aquí volvemos a otro de los poison pills, que era no queremos ningún mecanismo. Como yo también había mencionado, Orlando, cuando Trump llega a la presidencia, publica sus prioridades en materia de política comercial y entre ellas se destacan dos. Primero, promover la soberanía de Estados Unidos y segundo, aplicar las leyes estadounidenses en materia de comercio. Entonces, con esa lógica es como empiezan a decir que para qué necesitaban el mecanismo inversionista-Estado. Para ellos, y dicho en palabras del aquel representante comercial Robert Lighthizer, era como dar un subsidio a las empresas para que se relocalizaran en otro país distinto a Estados Unidos. Es decir, ellos lo que decían es, yo tengo cortes domésticas a las que puedes acudir a resolver tus problemas y estoy negociando un arbitraje de inversión que te permite tener acceso a este mecanismo siempre y cuando tu inversión esté localizada en otro país. Era una lógica bastante errónea de cómo se debe ver este tipo de mecanismos, pero bajo esa lógica estuvieron bastante tiempo durante la negociación diciendo que no iba a haber mecanismo de inversionista-Estado. Entonces, la verdad fue algo complicado porque se tenían tres enfoques muy al principio de la negociación. México, que decía, pues si ya lo modernizamos en el Transpacífico, traigámoslo a la mesa. Canadá, que venía de negociar con los europeos y de convencerse de que el nuevo modelo para resolver las disputas de inversión era este modelo de corte permanente de dos instancias, incluida la de apelación, y Estados Unidos con un nuevo punto. Entonces, ese era el panorama. Conforme fueron avanzando las negociaciones que tenemos un resultado asimétrico. Asimétrico porque todas las disciplinas sustantivas, es decir, las protecciones de no discriminación, nivel mínimo de trato, expropiación, están ahí, están modernizadas, aplican a los tres países, pero el mecanismo inversionista-Estado únicamente aplica entre México y Canadá, entre México y Estados Unidos, perdón. Canadá se sale de ese pacto y dentro de ese mecanismo tenemos un mecanismo diferenciado que más adelante vamos a abordar. Una estructura muy fácil de entender. Usted dirá. Solo una breve reflexión que estoy pensando ahorita que Sam está hablando, que yo creo que también en ese momento, o sea, por razones diferentes, pero el resultado fue el mismo. La Unión Europea, el raciocinio era que no necesitamos el arbitraje de inversión porque tenemos un sistema jurídico lo suficientemente sofisticado y no necesitamos delegar esas facultades a un tribunal privado. Entonces, a lo mejor Canadá ya venía muy intoxicado de esa ideología y por razones diferentes, porque están diciendo razones diferentes, pero al final del día Canadá regresa a esta negociación y se excluye, y es muy interesante ver esta influencia política. Pero aparte recordemos que en ese entonces incluso Canadá tenía un poquito más de arbitrajes que México en la región, todos iniciados por inversionistas estadounidenses. Muchos de esos arbitrajes tienen que ver con uno de los pocos de Canadá, que son las medidas de las provincias. Entonces también Canadá, con esa lógica, más haberse pasado 4 años negociando con los europeos en este sistema, quiso poner esta nueva modalidad o mecanismo en la mesa. Entonces, bueno, eso no quiere decir tampoco que, aunque el mecanismo quedó así, también hubo mejoras en el procedimiento del mecanismo. Por mencionar algunas, tenemos que
hay aclaraciones en lo que significa trato para efectos de la nación más favorecida, es decir, para evitar el foreign shopping y el provision shopping. También está la aclaración de cuándo y en qué fechas un inversionista debe tener propiedad y control de su inversión para los efectos de una reclamación al arbitraje. Hay muchísimas reglas claras en materia de transparencia, eso es un gran logro de este tratado, de los siguientes que ha suscrito México. Hay transparencia en los escritos, la obligación de tener las audiencias públicas y reglas sobre double hatting, que también más adelante, del provision shopping. También está la aclaración de cuándo y en qué fechas un inversionista debe tener propiedad y control de su inversión para los efectos de una reclamación al arbitraje. Hay muchísimas reglas claras en materia de transparencia, eso es un gran logro de este tratado, de los siguientes que ha suscrito México. Hay transparencia en los escritos, la obligación de tener las audiencias públicas y reglas sobre double hatting, que también más adelante se abordarán en este panel. Sí, el concepto de double hatting yo creo que es un concepto sumamente interesante y de mucho interés. Pero Gloria, ya que tuviste el micrófono en la mano, ¿verdad? Quisiera pasar a ver cómo TEMEC ha ayudado, sí o no, con relación al tema de energy transition. Bueno, yo creo que no, para nada, es la respuesta fácil, pero más bien hay que desdoblar qué es lo que está sucediendo y cómo cualquier tratado de inversión, que estamos hablando de TEMEC, pero en realidad los tratados de inversión son agnósticos en términos de la transición energética, en el sentido de que, bueno, pese a muchas discusiones, sobre todo de arbitraje de inversión y cambio climático, los tratados de inversión, salvo los de la nueva generación, simplemente promueven inversiones, ¿no? Pero no están diciendo vamos a promover las inversiones específicamente en hidrocarburos o en energía eólica o fotovoltaica, etc. Entonces eso es bien importante porque al final del día los tratados de inversión es la fuente del derecho aplicable de la controversia. Entonces hay que ser muy finos en hilar todas las conexiones para saber en qué medida el arbitraje de inversión y el TECMED pueden ayudar o pueden influenciar en la transición energética. ¿Por qué? Porque al final del día los tribunales arbitrales son creadores de facto de derecho de la transición energética. Lo están creando. No existe a lo mejor un congreso internacional, o bueno, tenemos el Acuerdo de París, pero realmente no hay un cuerpo uniforme que nos esté dictando cómo se debe de cumplir la transición energética. Pero interesantemente, lo que estamos leyendo de toda la práctica arbitral de inversión es que hay ciertas indicaciones que las quieren hacer o no las quieren hacer. Bueno, los tribunales arbitrales, en mi opinión, no es que no han tenido de otra, pero si las partes están invocando ciertos derechos en materia ambiental o ciertas obligaciones bajo el Acuerdo de París, pues obviamente los tribunales se van a pronunciar al respecto. De hecho, Florencia hablaba de casos muy interesantes de Ecooro y Red Eagle, interesantemente estos en contra de Colombia, pero hay muchísima influencia, y hablaba de profesor Philip Sands, que por ejemplo es alguien que continuamente en todos sus procesos de decisión en los laudos o en sus opiniones disidentes nos está diciendo cómo el arbitraje de inversión puede contribuir o no a la transición energética y de qué forma. Ahora, en el caso de TECMED, y no es algo nuevo de TECMED, esto ya estaba en el TLC, hay algo que se llama Non-Regression Clause, que no sé, aquí tenemos varios expertos, pero desde mi punto de vista o en mi información que tengo, no ha sido una cláusula que haya sido frecuentemente usada o frecuentemente estudiada o frecuentemente explicada, pero que es muy interesante, porque esta Non-Regression Clause, y lo defino como yo lo entiendo, es una cláusula estabilizadora, simplemente, es una Stabilization Clause que está ahí en el Tratado de Inversión, pero es una cláusula estabilizadora específicamente para no el sector energético, pero dice que no se pueden promover inversiones y al promover una inversión mientras se debilita o se reducen derechos ambientales. Ahora aquí una pregunta, y a lo mejor
es una pregunta académica y no práctica, pero si la transición energética está bajo la protección o bajo la definición de un derecho ambiental. Entonces el profesor Philip Sands, a lo mejor en Bear Creek en contra de Perú, nos diría que sí. Pero otra vez esto es de la libertad interpretativa de los tribunales. Pero TECMEC no tiene esta cláusula, la 24.4.3, que es un Stabilization Clause, y que si aquí hay abogados que representan a inversionistas, los invito a que la usen y que experimenten con ella, con todo respeto obviamente de los abogados de Estado, pero creo que hay una gran oportunidad ahí para hacer argumentos que en su momento los inversionistas en contra del Reino de España trataron de invocar en los casos de energía fotovoltaica, pero está ahí. Y bueno, ¿y de dónde viene esta cláusula? Les digo que ya estaba en el TLC, es muy interesante que México la tuviera, pero hablando de los tratados de nueva generación, un tratado que a mí me gusta mucho explicar y usar en mis clases es CITA, que CITA ya explícitamente habla de promover inversiones, le llaman Green Energy Investments, whatever that means, because Green Energy Investments puede significar diferentes cosas para diferentes políticas públicas nacionales. Pero bueno, está ahí también un tratado que es, bueno, no es un tratado, es un modelo de tratado, pero que es muy interesante y que a lo mejor quien esté en las negociaciones podría inspirarse. Es este modelo de los Países Bajos, el modelo de VIT, de Netherlands VIT Model, que habla explícitamente de que las inversiones se tienen que hacer respetando o cumpliendo lo que se ha pactado en el Acuerdo de París. Y ese nuevo lenguaje es otra vez de los tratados más modernos, pero que, vamos, TECMEC no se queda corto, está ahí y que debería de ser más invocado. Y bueno, ya lo veremos con todos los... Gracias. Cindy, yo creo que hemos escuchado de Gloria y Sam sobre la decisión de Canadá de no participar en el capítulo de inversión de TEMEC. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Por qué no participaron? Es bien interesante porque, y ya lo adelantaban, cuando inició la renegociación del TEMEC, Canadá venía de una larga negociación con Europa, el CITA, o el CETA, en el que se estaba por primera vez incorporando un modelo distinto al que tradicionalmente todos conocíamos, ¿no? Los tribunales ad hoc de inversión. Un nuevo modelo donde se establecía una corte de inversión con un mecanismo de apelación con jueces permanentes. Por un lado estaba eso sobre la mesa. Por otro, lo que mencionaba Samantha, que Canadá pues había sido o fue el país más demandado durante toda la época del NAFTA. Además venía y con laudos desfavorables de muchos millones de dólares. Entonces había un cuestionamiento por parte del gobierno sobre la efectividad o la equidad que pudiera haber respecto de este mecanismo. Entonces, bajo todos estos escenarios, pues fue que se presenta la oportunidad en la que pues, Estados Unidos pone sobre la mesa la posibilidad de que se pueda decidir estar o no estar bajo el mecanismo de arbitraje de inversión. Es decir, que si México quería salirse, podría hacerlo; si Canadá quería salirse, podría hacerlo, y no tener un mecanismo de arbitraje de inversión bajo el TEMEC más que las disposiciones sustantivas de protección. Entonces, pues esto le abrió una puerta a Canadá tuvo la salida fácil, como se dice comúnmente, para decidir salirse y no tener el mecanismo con Estados Unidos. Y entonces lo que queda es que pues los inversionistas pueden acudir a las cortes locales, cortes nacionales de Estados Unidos o de Canadá para
resolver cualquier medida relacionada con alguna violación derivada de las disposiciones contra el tratado, ¿no? Y ahí, bueno, pues el derecho aplicable, entre otras cosas, pues cambia muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, hiciste alusión a laudos previos y a jurisprudencia. ¿Qué influencia tuvo esa jurisprudencia, esos laudos previos, en esta renegociación? ¿O en lo que terminó siendo el nuevo tratado? Muchísimo, definitivamente la jurisprudencia del Telecán influyó en el resultado del capítulo 14 de las disposiciones sustantivas. Podríamos decir que el TEMEC es una actualización del Telecán con la suma de todo el bagaje o la jurisprudencia que hubo en el Telecán, en el que se mejoraron se mejoró el lenguaje de ciertas disciplinas. Y además también la influencia del CPTPP, fue uno de los últimos tratados que acaba de negociar México, y ese tratado, esas disciplinas influyeron muchísimo en el resultado de este tratado. Y Samantha mencionaba el caso de trato nacional, donde se incorpora el tema de circunstancias también similares que ya venía, pero con la posibilidad de que cuando haya algún tema relacionado con la protección de intereses legítimos relacionados con el medio ambiente, la salud, la moral, se tendrían que considerar la totalidad de las circunstancias en el trato o en esa diferencia de trato que pudiera haber por alguna de las partes del tratado. Otro tema, bueno, fue la inclusión de 2 anexos en el TEMEC sobre la definición de derecho consuetudinario, la definición de expropiación directa e indirecta, que también vienen con lo que se especifica, se aclara cuál es el sentido de estas disposiciones, y sin duda también la nota interpretativa de 2001 de la Comisión de Libre Comercio del Telecán sobre el trato justo y equitativo, que también quedó reflejada en la definición de nivel mínimo de trato. Entonces, bueno, hay toda esta influencia que queda plasmada en el resultado del capítulo 14 del TEMEC. Cindy, gracias. Y cambiando un poco de tema, y ya lo discutimos, o por lo menos hicimos alusión a ella, el concepto, Orlando, de double hatting, ¿verdad? Y esto es un concepto, no sé si es nuevo, pero por lo menos la terminología double hatting es relativamente nueva, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar generalmente qué es double hatting y por qué existe una preocupación con relación a ello? Dando un poco los antecedentes, hace más de 20 años, Christopher Thomas representaba al gobierno mexicano, los intereses de este país, y al mismo tiempo tenía la oportunidad de ser árbitro en el caso de Galo contra Canadá. Entonces se crea toda una controversia porque lo que alegas en un caso lo puedes resolver en el otro. Y entonces, bueno, el subsecretario, el subdirector del CIADI, en aquel momento que resuelve la duda, el problema, la disputa, dice: esto crea dudas justificadas de su imparcialidad e independencia, y bueno, Christopher Thomas renunció al caso de Galo. Y así sucesivamente, bueno, y a partir de ahí su carrera toma el rumbo de solo ser árbitro, para evitar eso. Y a partir de ahí podríamos citar otros conceptos, el de Soles Badajoz, y tal vez el más desafortunado fue el de Aiser contra España, porque el árbitro no resolvió que en un caso que actuaba como parte, usaba el mismo perito que en otro caso sirvió de perito a una de las partes donde él era el árbitro. Entonces es el rol donde en un caso es árbitro, en otro caso es abogado de parte, en otro caso es perito, ¿no? Entonces pueden tener esta variedad de roles, y bueno, pues para algunas personas o en algunos casos ha creado esas dudas razonables a la imparcialidad e independencia. Pero entonces, el concepto es que double hatting is good or is bad. Pues yo creo que depende para quién sea, ¿no? Pero, pues evidentemente vimos en el caso de Aiser contra España, donde el hecho que el árbitro no haya revelado la relación que tenía durante más de 10 o 14 años con un perito podía influir a que tomara él la decisión, en otro caso como árbitro,
para resolver el caso. Entonces, en algunos casos puede crear las dudas razonables, lo mismo pasó en Galo. Entonces, tal vez para algunas personas el concepto de independencia e imparcialidad se pone un poco en la mira, pero no sé si... Ahí le vamos a preguntar a Cindy, pero como yo lo entiendo, hay ciertas personas que son de la idea que un árbitro solo debe ser árbitro, que en efecto no debe ser abogado de parte. Y si eres abogado de parte o perito y a su vez árbitro, bueno, that's bad, porque genera un potencial conflicto de intereses o una percepción equivocada. No sé, Gloria, ¿qué opinas? Qué difícil pregunta. A ver, yo creo que, como dice Orlando, depende, pero depende del scope, o sea, si eres árbitro, pero luego eres perito, bueno, ¿de qué sector? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el derecho aplicable? O sea, también hay ciertas características en este deber de revelación que uno tiene que considerar. Y bueno, hay diferentes estándares y por eso existen las reglas de la IVA que, bueno, que no son obligatorias. El TECMET sí, que eso me gusta del TECMET porque eleva este soft law a decir, bueno, ya no se hagan bolas. Las reglas de la IVA para cualquier conflicto de interés nos vamos a guiar por esto, y esto es muy interesante que lo ponen a nivel tratado. No es nuevo porque el Tratado Transpacífico ya venía, ya también viene en cita. Entonces también le pregunté a Samantha esta mañana que si ella cree que es una influencia canadiense o simplemente es otra vez esta ola europea, pero efectivamente, Orlando, yo también lo pensé en cuestión de décadas y dije, hace 2 décadas fue cuando double hatting o el concepto de double hatting se origina a razón de unas críticas súper severas al arbitraje de inversión en general. Yo soy parte del foro académico que provee de consejos académicos a la mesa de trabajo número 3. En el 2017 nosotros hicimos un estudio. En ese entonces había una lista de Excel muy básica, 1077 casos, y de estos 1077 casos, en 509 casos había double hatting. Entonces es algo importante considerar, ¿no? La mitad de los casos, si me lo permiten redondearlo. Entonces, en la mitad de los casos sucede que un árbitro está o al mismo tiempo o en un periodo muy corto de tiempo también fungiendo como abogado de parte en un caso similar. O sea, y eso del scope a mí me parece muy importante, pero no sé si lo estoy viendo de una forma muy técnica y poco práctica. Y no solamente árbitro perito, pero también puede ser un rollo de mediador, árbitro, mediador, abogado de partes, todo, porque los barristers o hay gente que exclusivamente se dedica a ser mediadores, entonces eso es importante en el double hatting. Ahora, la regla de 3 años, o sea, se refiere, ahora estamos cambiando el lenguaje y tratando de referirnos a los 3 años diciendo en un breve periodo de tiempo, que los mismos personas que han revisado las reglas de la IVA no se sienten cómodos con esta limitación de 3 años. Y sí, efectivamente, el caso de Vito Galo en contra de Canadá, Christopher Thomas, muy buen abogado, estaba dando, según, si entiendo bien, tenía la oportunidad de ser, o era consejero externo del gobierno mexicano, y como consejero externo, por lo tanto, como México no era parte del Vito Galo, pero México podía emitir una opinión a ese caso, el miedo que existía es que Christopher Thomas proviera de ese consejo al gobierno mexicano, que entonces el gobierno mexicano opinara bajo la influencia o bajo el consejo de Christopher Thomas, que estaba actuando como árbitro. Y bueno, ahí está el double hatting, y lo que es importante recordar es que el TECMET ya lo incorpora, ya lo afianza como una regla, las cuestiones de la IVA, y obviamente tenemos el Code of Conduct del Working Group, de lo que está haciendo el CIADI. O sea, ya hay 20 años después, ya hay más regulación tal vez, o unificación de criterios de qué es lo que se debe o no debe hacer. Y Sam, si tienen ustedes alguna opinión sobre el tema del double hatting. Bueno, no solo
se incorporan las IVA al TEMEC, sino también la regla de que un árbitro en una disputa TEMEC no puede fungir como perito o abogado de parte en otra disputa de TEMEC ongoing. Entonces, se institucionalizan los dos temas, tanto la capacidad del árbitro sirviendo en un caso, como las reglas de la IVA sobre las cuales se debe evaluar temas de conflicto de intereses. Quizá para qué gobierno era importante este tema, incorporarlo al tratado. ¿Era motivado por ambos, por todos? En un principio, antes de que se dividieran las negociaciones entre la parte sustantiva y procesal, en la procesal solo se quedan México y Estados Unidos, pues los proponentes eran México y Canadá. Obviamente, pues quienes han estado en cerca de 100 casos de Telecán, bueno, más o menos unos 40 Canadá, unos 30 y tantos México, y un par de Estados Unidos que o se acordaron o se desestimaron. Entonces era un tema muy importante para México y para Canadá. Después, en la parte procesal, México fue el proponente de estos temas, también fue proponente de estos temas con la Unión Europea, pero ahí habían, las dos partes eran like-minded. Y en el contexto de NAFTA no es que tampoco disgustar a Estados Unidos, más bien Estados Unidos se sumó a esta propuesta de México como proponente principal. Sí, ¿alguna observación sobre este tema? Sí, y yo recalcaría el tema de o sea, los últimos trabajos que se han hecho en estos temas. Ya lo mencionaba Gloria, el código de conducta del grupo 3, junto con que se trabajó en el marco de UCITRAL, junto con el CIADI, donde ahí ya hay 3 supuestos muy claros, en el sentido de que el árbitro, y espero no equivocarme, el árbitro no puede ser árbitro del mismo caso bajo el mismo tratado, o perito o experto en el que tenga que ver con la misma reclamación, etcétera, ¿no? Ahí ya hay 3 supuestos muy específicos en torno a esto. También México, en otros tratados, ha incorporado códigos de conducta, y eso es muy importante. En el CPTPP hay un código de conducta, en el tratado que negoció México con la Unión Europea, el modernizado, también hay un código de conducta. Ese todavía ni se firma ni entra en vigor, pero ahí hay ya iniciativas justamente para regular esto. Gracias. Pasando ahora a la protección sustantiva prevista en el TEMEC. Cindy, ¿en qué difieren las protecciones a un sector no cubierto? Bueno, la primera, y yo creo que la más relevante y que todos conocemos, es que aquí Estados Unidos, Canadá pierde el acceso a las protecciones, al mecanismo de solución de controversias, ¿no? Y todo solamente puede recurrir a través del CPTPP. Y aquí vemos también que los inversionistas estadounidenses y también pues, mexicanos en su caso, pues tienen un acceso más restringido al arbitraje de inversión, sobre todo para aquellos para aquellas inversiones que no están dentro de los sectores cubiertos, ¿no? Entonces, hay sectores que no están cubiertos, y esos sectores que no están cubiertos, solamente los inversionistas extranjeros pueden presentar una reclamación por trato nacional, trato nacional o MFN, y por expropiación directa. Entonces, bueno, aquí claramente vemos que el acceso al mecanismo y a la protección es limitada. Y para estos sectores que no están cubiertos, hay que cumplir con varios requisitos para poder acceder al mecanismo, ¿no? Claramente, pues no se permiten reclamaciones por expropiación indirecta, lo que, bueno, como les decía, reduce
conoce el alcance de estas protecciones y solamente puedes activar el mecanismo bajo estas tres disposiciones de protección. ¿Quieres que hable un poquito de cómo? Claro, si quieres. Sí, ok, de una vez me sigo ya que estamos en eso. Y entonces, bueno, para estos sectores, para estas reclamaciones que no entran dentro de esos sectores que están cubiertos, hay que cumplir con algunos requisitos. Son cinco requisitos principalmente, ¿no? Y el primero es que pues, hay que agotar los recursos o los procedimientos internos en las cortes domésticas, ¿no? Procedimientos de carácter judicial o administrativo, antes de poder presentar una reclamación bajo el mecanismo. Y Cindy, perdón la interrupción, pero con relación a ese requisito, ¿hay excepciones? ¿Sí o no? Al requisito de agotar los recursos. A eso vamos. A eso, perfecto. Si hay requisitos, una de ellas es que tienes que tener una resolución o una sentencia de última instancia, ¿no? Para que puedas activar el mecanismo o que hayan transcurrido 30 meses a partir de la fecha en la que se inició el procedimiento administrativo o judicial, ¿no? Otro elemento es que no hayan transcurrido más de 4 años desde que el inversionista tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la afectación y que esta afectación causó un daño a la inversión. Aquí es interesante porque el plazo original, el anterior que teníamos en NAFTA, era de 3 años, ahora se amplió a 4 años, ¿no? Otro elemento es que la demandante, el inversionista, debe de manifestar su consentimiento por escrito conforme a los términos establecidos en el tratado. Y el último tiene que ver con la presentación de la notificación de arbitraje. Se debe de presentar junto con la renuncia a continuar o iniciar con los procedimientos judiciales ante tribunales locales, es lo que se conoce como fork in the road, sobre todo para el caso en los que si tú ya tienes un procedimiento, tienes que renunciar, ¿no? Y la otra opción es que antes de presentar la notificación de intención, tienes que presentar la notificación de arbitraje, tienes que presentar esa renuncia a iniciar cualquier procedimiento judicial o administrativo o a continuar con un procedimiento de este carácter. En cuanto a los resultados de esto, bueno, pues esto por supuesto que limita el acceso a la protección que antes sí se tenía en el NAFTA, puede llevar una duración, prolonga los procedimientos y pues también el tema de costos. Gracias. Sam, ¿cómo el TEMEC protege las disciplinas sustantivas a los contratos gubernamentales cubiertos? Bueno, ya aquí nos vamos ya al otro tipo de mecanismo. El mecanismo limitado que mencionó Cindy, pues desafortunadamente es para la gran mayoría de las inversiones. Ahorita vamos a ver por qué. En el mecanismo tradicional de arbitraje de inversión que prevé el TEMEC en un anexo en específico, lo que nos dice es inversionistas que ostenten un contrato de gobierno cubierto en un sector cubierto pueden reclamar violaciones a cualquier tipo de obligación sustantiva, que para efectos de un arbitraje de inversión, pues las importantes serían poder reclamar nivel mínimo de trato y expropiación indirecta, que son obligaciones que no se pueden reclamar ya en el marco del mecanismo limitado. Entonces, en este caso, el plazo, que ya mencionaba Cindy, el plazo máximo para presentar una reclamación es de 3 años. Ahí sí se mantienen los 3 años a partir de que el inversionista tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la supuesta violación. ¿Por qué la diferencia de plazos? Acá está el requisito de haber litigado en las 2 instancias o de haber dejado transcurrir, si no hubo resolución en la segunda instancia, 30 meses. Ahí estamos hablando de que casi eran los 3 años completos. O sea, el inversionista, si se hubieran dejado los 3 años,
tendría nada más 6 meses para decidir si se quisiera todavía ir, después de aventarse un litigio eterno, ir al arbitraje de inversión. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuáles son los requisitos en el mecanismo tradicional que conocemos, que es particular para cierto tipo de inversiones? Es, como lo mencionaba, que se tenga un contrato de gobierno cubierto y que se tenga un sector cubierto. Ojo, si bien este mecanismo es el tradicional, pues le da una carga adicional al inversionista de tener que demostrar, si fuera controversial, que efectivamente tiene un contrato de gobierno cubierto como se define en el tratado, porque la definición está ahí, y de que se encuentra en el sector cubierto. Ahora, ¿cuáles son los sectores cubiertos? Los copos de Canadá, que son las medidas de las provincias. Entonces también Canadá, con esa lógica, más haberse pasado 4 años negociando con los europeos en este sistema, quiso poner esta nueva modalidad o mecanismo en la mesa. Entonces, bueno, eso no quiere decir tampoco que, aunque el mecanismo quedó así, también hubo mejoras en el procedimiento del mecanismo. Por mencionar algunas, tenemos que hay aclaraciones en lo que significa trato para efectos de la nación más favorecida, es decir, para evitar el forum shopping y el provision shopping. También está la aclaración de cuándo y en qué fechas un inversionista debe tener propiedad y control de su inversión para los efectos de una reclamación al arbitraje. Hay muchísimas reglas claras en materia de transparencia, eso es un gran logro de este tratado, de los siguientes que ha suscrito México. Hay transparencia en los escritos, la obligación de tener las audiencias públicas y reglas sobre double hatting, que también más adelante se abordarán en este panel. Sí, el concepto de double hatting yo creo que es un concepto sumamente interesante y de mucho interés. Pero Gloria, ya que tuviste el micrófono en la mano, ¿verdad? Quisiera pasar a ver cómo TEMEC ha ayudado, sí o no, con relación al tema de Energy Transition. Bueno, no, yo creo que no, para nada, es la respuesta fácil, pero más bien hay que desdoblar qué es lo que está sucediendo y cómo cualquier tratado de inversión, ok, estamos hablando de TEMEC, pero en realidad los tratados de inversión son agnósticos en términos de la transición energética, en el sentido de que, bueno, pese a muchas discusiones, sobre todo de arbitraje de inversión y cambio climático, los tratados de inversión, salvo los de la nueva generación, simplemente promueven inversiones, ¿no? Pero no están diciendo vamos a promover las inversiones específicamente en hidrocarburos o en energía eólica o fotovoltaica, etc. Entonces eso es bien importante, porque al final del día los tratados de inversión es la fuente del derecho aplicable de la controversia. Entonces hay que ser muy finos en hilar todas las conexiones para saber en qué medida el arbitraje de inversión y el TECMEC pueden ayudar o pueden influenciar en la transición energética. ¿Por qué? Porque al final del día los tribunales arbitrales son creadores de facto de derecho de la transición energética. Lo están creando. No existe a lo mejor un congreso internacional, o bueno, tenemos el Acuerdo de París, pero realmente no hay un cuerpo uniforme que nos esté dictando cómo se debe de cumplir la transición energética. Pero interesantemente, lo que estamos leyendo de toda la práctica arbitral de inversión es que hay ciertas indicaciones que las quieren hacer o no las quieren hacer. Bueno, los tribunales arbitrales, en mi opinión, no es que no han tenido de otra, pero si las partes están invocando ciertos derechos en materia ambiental o ciertas obligaciones bajo el Acuerdo de París, pues obviamente los tribunales se van a pronunciar al respecto. De hecho, Florencia hablaba de casos muy interesantes de EcoOro y Red Eagle, interesantemente estos en contra de Colombia, pero hay muchísima influencia, y hablaba de profesor Philip Sands, que por ejemplo es alguien que continuamente en todos sus procesos de decisión en los laudos o en sus opiniones disidentes nos está diciendo cómo el arbitraje de inversión puede contribuir o no a la transición energética y de qué forma. Ahora,
En el caso de TecMed, y no es algo nuevo de TecMed, esto ya estaba en el TLC, hay algo que se llama Non-Regression Clause, que no sé, aquí tenemos varios expertos, pero desde mi punto de vista o en mi información que tengo, no ha sido una cláusula que haya sido frecuentemente usada o frecuentemente estudiada o frecuentemente explicada, pero que es muy interesante, porque esta Non-Regression Clause, y lo defino como yo lo entiendo, es una cláusula estabilizadora, simplemente, es una Stabilization Clause que está ahí en el Tratado de Inversión, pero es una cláusula estabilizadora específicamente para, no el sector energético, pero dice que no se pueden promover inversiones y promover una inversión mientras se debilita o se reducen derechos ambientales. Ahora aquí una pregunta, y a lo mejor es una pregunta académica y no práctica, pero si la transición energética está bajo la protección o bajo la definición de un derecho ambiental, entonces el profesor Philip Sands, a lo mejor en Bear Creek en contra de Perú, nos diría que sí. Pero otra vez esto es de la libertad interpretativa de los tribunales. Pero TecMed lo tiene, esta cláusula, la 24.4.3, que es una Stabilization Clause, y que si aquí hay abogados que representan a inversionistas, los invito a que la usen y que experimenten con ella, con todo el respeto obviamente de los abogados de Estado, pero creo que hay una gran oportunidad ahí para hacer argumentos que en su momento los inversionistas en contra del Reino de España trataron de invocar en los casos de energía fotovoltaica, pero está ahí. Y bueno, ¿y de dónde viene esta cláusula? Les digo que ya estaba en el TLC, es muy interesante que México la tuviera, pero hablando de los tratados de nueva generación, un tratado que a mí me gusta mucho explicar y usar en mis clases es CITA, que CITA ya explícitamente habla de promover inversiones, le llaman Green Energy Investments, whatever that means, because Green Energy Investments puede significar diferentes cosas para diferentes políticas públicas nacionales. Pero bueno, está ahí también un tratado que es, bueno, no es un tratado, es un modelo de tratado, pero que es muy interesante y que a lo mejor quien esté en las negociaciones podría inspirarse. Es este modelo de los Países Bajos, el modelo de VIT, de Netherlands VIT Model, que habla explícitamente de que las inversiones se tienen que hacer respetando o cumpliendo lo que se ha pactado en el Acuerdo de París. Y ese nuevo lenguaje es otra vez de los tratados más modernos, pero que, vamos, TecMed no se queda corto, está ahí y que debería de ser más invocado. Y bueno, ya lo veremos con todos los... Gracias. Cindy, yo creo que hemos escuchado de Gloria y Sam sobre la decisión de Canadá de no participar en el capítulo de inversión de TEMEC. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Por qué no participar? Es bien interesante porque, y ya lo adelantaban, cuando inició la renegociación del TEMEC, Canadá venía de una larga negociación con Europa, el CITA, o el CETA, en el que se estaba por primera vez incorporando un modelo distinto al que tradicionalmente todos conocíamos, ¿no? Los tribunales ad hoc de inversión. Un nuevo modelo donde se establecía una corte de inversión con un mecanismo de apelación con jueces permanentes. Por un lado estaba eso sobre la mesa. Por otro, lo que mencionaba Samantha, que Canadá pues había sido o fue el país más demandado durante toda la época del NAFTA. Además venía y con laudos desfavorables que de muchos millones de dólares. Entonces había un cuestionamiento por parte del gobierno sobre la efectividad o la equidad que pudiera haber respecto de este mecanismo. Entonces, bajo todos estos escenarios, pues fue que
se presenta la oportunidad en la que pues, Estados Unidos pone sobre la mesa la posibilidad de que se pueda decidir estar o no estar bajo el mecanismo de arbitraje de inversión. Es decir, que si México quería salirse, podría hacerlo, si Canadá quería salirse, podría hacerlo, y no tener un mecanismo de arbitraje de inversión bajo el TEMEC más que las disposiciones sustantivas de protección. Entonces, pues esto le abrió una puerta a Canadá tuvo la salida fácil, como se dice comúnmente, para decidir salirse y no tener el mecanismo con Estados Unidos. Y entonces lo que queda es que pues los inversionistas pueden acudir a las cortes locales, cortes nacionales de Estados Unidos o de Canadá para resolver cualquier medida relacionada con alguna violación derivada de las disposiciones sustantivas del tratado, ¿no? Y ahí, bueno, pues el derecho aplicable, entre otras cosas, pues cambia muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, hiciste alusión a laudos previos y a jurisprudencia. ¿Qué influencia tuvo esa jurisprudencia, esos laudos previos, en esta renegociación o en lo que terminó siendo el nuevo tratado? Muchísimo, definitivamente la jurisprudencia del TELECAN influyó en el resultado del capítulo 14 de las disposiciones sustantivas. Podríamos decir que el TEMEC es una actualización del TELECAN con la suma de todo el bagaje o la jurisprudencia que hubo en el TELECAN, en el que se mejoraron se mejoró el lenguaje de ciertas disciplinas. Y además también la influencia del CPTPP, fue uno de los últimos tratados que acaba de negociar México, y ese tratado, esas disciplinas influyeron muchísimo en el resultado de este tratado. Y Samantha mencionaba el caso de trato nacional, donde se incorpora el tema de circunstancias también similares que ya venía, pero con la posibilidad de que cuando haya algún tema relacionado con la protección de intereses legítimos relacionados con el medio ambiente, la salud, la moral, se tendrían que considerar la totalidad de las circunstancias en el trato o en esa diferencia de trato que pudiera haber por alguna de las partes del tratado. Otro tema, bueno, fue la inclusión de 2 anexos en el TEMEC sobre la definición de derecho consuetudinario, la definición de expropiación directa e indirecta, que también vienen con lo que se especifica, se aclara cuál es el sentido de estas disposiciones, y sin duda también la nota interpretativa de 2001 de la Comisión de Libre Comercio del TELECAN sobre el trato justo y equitativo, que también quedó reflejada en la definición de nivel mínimo de trato. Entonces, bueno, hay toda esta influencia que queda plasmada en el resultado del capítulo 14 del TEMEC. Cindy, gracias. Y cambiando un poco de tema, y ya lo discutimos o por lo menos hicimos alusión a ella, el concepto, Orlando, de double hatting, ¿verdad? Y esto es un concepto, no sé si es nuevo, pero por lo menos la terminología double hatting es relativamente nueva, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar generalmente qué es double hatting y por qué existe una preocupación con relación a ello? Dando un poco los antecedentes, hace más de 20 años, Christopher Thomas representaba al gobierno mexicano, los intereses de este país, y al mismo tiempo tenía la oportunidad de ser árbitro en el caso de Galo contra Canadá. Entonces se crea toda una controversia porque lo que alegas en un caso lo puedes resolver en el otro. Y entonces, bueno, el subdirector del CIADI, en aquel momento que resuelve la duda, el problema, la disputa, dice: esto crea dudas justificadas de su imparcialidad e independencia, y bueno, Christopher Thomas renunció al caso de Galo. Y así sucesivamente, bueno, y a partir de ahí su carrera tomó el rumbo de solo ser árbitro, para evitar esto.
Y a partir de ahí podríamos citar otros conceptos, el de Soles Badajoz, y tal vez el más desafortunado fue el de Aiser contra España, porque el árbitro no resolvió que en un caso que actuaba como parte usaba el mismo perito que en otro caso sirvió de perito a una de las partes donde él era el árbitro. Entonces es el rol donde en un caso es árbitro, en otro caso es abogado de parte, en otro caso es perito, ¿no? Entonces pueden tener esta variedad de roles y bueno, pues para algunas personas o en algunos casos ha creado esas dudas razonables a la imparcialidad e independencia. Pero entonces, el concepto es que double hatting is good or is bad. Pues yo creo que depende para quién sea, ¿no? Pero, pues evidentemente vimos en el caso de Aiser contra España, donde el hecho que el árbitro no haya revelado la relación que tenía durante más de 10 o 14 años con un perito, podía influir a que tomara él la decisión, en otro caso como árbitro, para resolver el caso. Entonces, en algunos casos puede crear las dudas razonables, lo mismo pasó en Galo. Entonces, tal vez para algunas personas el concepto de independencia e imparcialidad se pone un poco en la mira, pero no sé si... Ahí le vamos a preguntar a Cindy, pero como yo lo entiendo, hay ciertas personas que son de la idea que un árbitro solo debe ser árbitro, y que en efecto no debe ser abogado de parte. Y si eres abogado de parte, perito, y a su vez árbitro, bueno, that's bad, porque genera un potencial conflicto de intereses o una percepción equivocada. No sé, Gloria, ¿qué opinas? Qué difícil pregunta. A ver, yo creo que, como dice Orlando, depende, pero depende del scope, o sea, si eres árbitro, pero luego eres perito, bueno, ¿en qué sector? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el derecho aplicable? O sea, también hay ciertas características en este deber de revelación que uno tiene que considerar. Y bueno, hay diferentes estándares y por eso existen las reglas de la IVA que, bueno, que no son obligatorias. El TECMED sí, que eso me gusta de TECMED porque eleva este soft law a decir, bueno, ya no se hagan bolas. Las reglas de la IVA para cualquier conflicto de interés, nos vamos a guiar por esto, y esto es muy interesante que lo ponen a nivel tratado. No es nuevo porque el Tratado Transpacífico ya venía, ya también viene en cita. Entonces también le pregunté a Samantha esta mañana que si ella cree que es una influencia canadiense o simplemente es otra vez esta ola europea, pero efectivamente, Orlando, yo también lo pensé en cuestión de décadas y dije, hace 2 décadas fue cuando double hatting o el concepto de double hatting se origina a razón de unas críticas súper severas al arbitraje de inversión en general. Yo soy parte del foro académico que provee de consejos académicos a la mesa de trabajo número 3, y en el 2017 nosotros hicimos un estudio. En ese entonces había una lista de Excel muy básica, 1077 casos, y de estos 1077 casos, en 509 casos había double hatting. Entonces es algo importante considerar, ¿no? La mitad de los casos, si me lo permiten redondearlo. Entonces, en la mitad de los casos sucede que un árbitro está o al mismo tiempo o en un periodo muy corto de tiempo también fungiendo como abogado de parte en un caso similar. O sea, y eso del scope a mí me parece muy importante, pero no sé si lo estoy viendo de una forma muy técnica y poco práctica. Y no solamente árbitro perito, pero también puede ser un rollo de mediador, árbitro, mediador, abogado de parte, sobre todo porque los barristers o hay gente que exclusivamente se dedica a ser mediadores, entonces eso es importante en el double hatting. Ahora, la regla de 3 años, o sea, se refiere, ahora estamos cambiando el lenguaje y tratando de referirnos a los 3 años diciendo en un breve periodo de tiempo, que los mismos personas que han revisado las reglas de la IVA no se sienten cómodos con esta limitación de 3 años. Y sí, efectivamente, el caso de Tito Galo en contra de Canadá, Christopher Thomas, muy buen abogado, estaba dando, según, si entiendo bien, daba
tenía la oportunidad de ser, o era consejero externo del gobierno mexicano, y como consejero externo, México, y como, por lo tanto, como México no era parte del Pacto Galo, pero México podía emitir una opinión a ese caso, el miedo que existía es que Christopher Thomas hubiera de ese consejo al gobierno mexicano, y que entonces el gobierno mexicano opinara bajo la influencia o bajo el consejo de Christopher Thomas, que estaba actuando como árbitro. Y bueno, ahí está el double hatting, y lo que es importante recordar es que el TECMED ya lo incorpora, ya lo afianza como una regla, las cuestiones de la IVA, y obviamente tenemos el Code of Conduct del Working Group, de lo que está haciendo el CIADI. O sea, ya hay, 20 años después, ya hay más regulación tal vez, o unificación de criterios de qué es lo que se debe o no debe hacer. Y Sam, si tienen ustedes alguna opinión sobre el tema del double hatting. Bueno, no solo se incorporan las IVA al TEMEC, sino también la regla de que un árbitro en una disputa TEMEC no puede fungir como perito o abogado de parte en otra disputa de TEMEC ongoing. Entonces, se institucionalizan los dos temas, tanto la capacidad del árbitro sirviendo en un caso, como las reglas de la IVA sobre las cuales se debe evaluar temas de conflicto de intereses. Quizá para qué gobierno era importante este tema, incorporarlo al tratado. ¿Era motivado por ambos, por todos? ¿O por un país particular? En un principio, antes de que se dividieran las negociaciones entre la parte sustantiva y procesal, en la procesal solo se quedan México y Estados Unidos, pues los proponentes eran México y Canadá. Obviamente, pues quienes han estado en cerca de 100 casos de Telecán, bueno, más o menos unos 40 Canadá, unos 30 y tantos México, y un par de Estados Unidos que o se acordaron o se desestimaron. Entonces era un tema muy importante para México y para Canadá. Después, en la parte procesal, México fue el proponente de estos temas. También fue proponente de estos temas con la Unión Europea, pero ahí las dos partes eran like-minded. Y en el contexto del NAFTA no es que tampoco disgustar a Estados Unidos, más bien Estados Unidos se sumó a esta propuesta de México como proponente principal. Sí, ¿alguna observación sobre este tema? Sí, y yo recalcaría el tema de o sea, los últimos trabajos que se han hecho en estos temas. Ya lo mencionaba Gloria, el código de conducta del grupo 3, que se trabajó en el marco de UCITRAL, junto con el CIADI, donde ahí ya hay 3 supuestos muy claros, en el sentido de que el árbitro, espero no equivocarme, el árbitro no puede ser árbitro del mismo caso bajo el mismo tratado, o perito o experto en el que tenga que ver con la misma reclamación, etcétera, ¿no? Ahí ya hay 3 supuestos muy específicos en torno a esto. También México, en otros tratados, ha incorporado códigos de conducta, y eso es muy importante. En el CPTPP hay un código de conducta, en el tratado que negoció México con la Unión Europea, el modernizado, también hay un código de conducta. Ese todavía ni se firma ni entra en vigor, pero ahí hay ya iniciativas justamente para regular esto. Gracias. Pasando ahora a la protección sustantiva prevista en el TEMEC. Cindy, ¿en qué difieren las protecciones a un sector no cubierto? Bueno, la primera, y yo creo que la más relevante y que todos conocemos, es que aquí Estados Unidos, Canadá pierde el acceso a las protecciones, al mecanismo de solución de controversias, ¿no? Solamente puede recurrir a través del CPTPP. Y aquí vemos también que los inversionistas estadounidenses
y también pues, mexicanos en su caso, pues tienen un acceso más restringido al arbitraje de inversión, sobre todo para aquellos aquellas inversiones que no están dentro de los sectores cubiertos, ¿no? Entonces, hay sectores que no están cubiertos y esos sectores que no están cubiertos, solamente los inversionistas extranjeros pueden presentar una reclamación por trato nacional, trato nacional o MFN, y por expropiación directa. Entonces, bueno, aquí claramente vemos que el acceso al mecanismo y a la protección es limitada. Y para estos sectores que no están cubiertos, hay que cumplir con varios requisitos para poder acceder al mecanismo, ¿no? Claramente pues no se permiten reclamaciones por expropiación indirecta, lo que, bueno, como les decía, reduce el alcance de estas protecciones y solamente puedes activar el mecanismo bajo estas tres disposiciones de protección. ¿Quieres que hable un poquito de cómo? Claro, si quieres. Sí, bueno, ok, de una vez me sigo ya que estamos en eso. Y entonces, bueno, para estos sectores, para estas reclamaciones que no entran dentro de esos sectores que están cubiertos, hay que cumplir con algunos requisitos. Son cinco requisitos principalmente, ¿no? Y el primero es que pues, hay que agotar los recursos o los procedimientos internos en las cortes domésticas, ¿no? Procedimientos de carácter judicial o administrativo, antes de poder presentar una reclamación bajo el mecanismo. Y Cindy, perdón la interrupción, pero con relación a ese requisito, ¿hay excepciones? ¿Sí o no? Al requisito de agotar los recursos internos. A eso vamos. Eso, ok. Sí hay requisitos. Una de ellas es que tienes que tener una resolución o una sentencia de última instancia, ¿no? Para que puedas activar el mecanismo o que hayan transcurrido 30 meses a partir de la fecha en la que se inició el procedimiento administrativo o judicial, ¿no? Otro elemento es que no hayan transcurrido más de 4 años desde que el inversionista tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la afectación y que esta afectación causó un daño a la inversión. Aquí es interesante porque el plazo original, el anterior que teníamos en NAFTA, era de 3 años, ahora se amplió a 4 años, ¿no? Otro elemento es que la demandante, el inversionista, debe de manifestar su consentimiento por escrito conforme a los términos establecidos en el tratado. Y el último tiene que ver con la presentación de la notificación de arbitraje. Se debe de presentar junto con la renuncia a continuar o iniciar con los procedimientos judiciales ante tribunales locales. Es lo que se conoce como fork in the road, sobre todo para el caso en los que si tú ya tienes un procedimiento, tienes que renunciar, ¿no? Y la otra opción es que antes de presentar la notificación de intención, tienes que presentar la notificación de arbitraje, tienes que presentar esa renuncia a iniciar cualquier procedimiento judicial o administrativo o a continuar con un procedimiento de este carácter. En cuanto a los resultados de esto, bueno, pues esto por supuesto que limita el acceso a la protección que antes sí se tenía en el NAFTA, puede llevar una duración, prolonga los procedimientos y pues también el tema de costos.